En mayo de 1960, un periodista estadounidense tomó un vuelo hacia Berlín para cubrir la división de la ciudad. No era espía, no era soldado, solo llevaba un anotador y un pasaporte válido. A la mañana siguiente, despertó en el Hotel Adlon. No había muro, no había sectores aliados, solo banderas del Reich ondeando sobre una ciudad que juraba haber ganado la guerra. Lo que estás a punto de escuchar no encaja con tu percepción del tiempo. Desafía la lógica y tal vez desafía tu idea de realidad. Porque esta es la historia de un hombre que despertó en el mundo equivocado. Cuando Jonathan Whitmore atravesó las puertas giratorias del Aeropuerto Internacional Idlewild aquella templada mañana del 18 de mayo de 1960, nada parecía fuera de lo habitual. Caminaba con paso firme, sin prisa, con su libreta de notas en el bolsillo interior del saco y el ejemplar del Herald Tribune cuidadosamente doblado bajo el brazo. Había salido de su casa en Brooklyn a las 6:40, después de besar a su esposa Margaret en la frente y de ayudar a su hijo Thomas a abotonarse el abrigo antes de llevarlo al jardín. El cielo de Nueva York estaba despejado. Recorría la terminal un olor mezcla de café recién colado y combustible de aviación, y los altavoces anunciaban rutas hacia Chicago, París y Caracas. Para Whitmore, veterano reportero de 41 años, aquello era parte de su rutina. Viajar, observar, documentar. Durante la noche anterior, había escrito en su libreta una frase que pretendía usar en su próximo artículo. El muro no es de piedra, es de ideas. Su editor lo había enviado a cubrir la situación política en Berlín Occidental, y él aceptó con la serenidad acostumbrada. No era la primera vez que cruzaba el Atlántico, y, para un hombre metódico como él, aquel miércoles no era diferente a ningún otro. Su jornada estaba organizada, su vuelo confirmado, su vida perfectamente en orden. Nada, absolutamente nada, sugería que no volvería jamás al mismo mundo del que estaba despegando. La noche del 17 de mayo, Jonathan Whitmore había trabajado hasta entrada la madrugada en su pequeño despacho improvisado junto a la cocina. Revisó documentos, mapas recientes de la división de Berlín y recortes de prensa que llevaba clasificando desde hacía semanas. Su esposa, acostumbrada a esas rutinas, le dejó una taza de té humeante antes de irse a dormir, mientras él completaba un último párrafo para su crónica preliminar. A la mañana siguiente, la casa despertó con la calma habitual. Thomas, de 5 años, insistió en mostrarle un dibujo que había hecho para él. Un avión sobre una ciudad partida en dos. Whitmore sonrió, guardó el dibujo en su portafolio y acompañó a su familia hasta la puerta antes de tomar un taxi rumbo al aeropuerto. El tráfico matinal avanzaba sin sobresaltos. Los automóviles norteamericanos de gran tamaño, las radios comentando las tensiones con la Unión Soviética y los transeúntes apresurados componían un cuadro cotidiano, reconocible para cualquiera que viviera en la Nueva York de 1960. A las 7:55, Whitmore llegó a la terminal aérea con tiempo de sobra. Registró equipaje, revisó su pasaporte y esperó la llamada de embarque sin advertir ningún detalle que hiciera presagiar el giro imposible que estaba por enfrentar. Inquietante, sin exageración. Cuando Jonathan Whitmore abrió los ojos, lo primero que notó fue el silencio. No el silencio habitual de una habitación de hotel al amanecer, sino uno más denso, casi mecánico, como si el edificio entero contuviera la respiración. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El Hotel Adlon, en Berlín Occidental. Había llegado la tarde anterior, exhausto por el viaje,
y apenas tuvo fuerzas para cenar algo ligero antes de acostarse. Se incorporó lentamente. El mobiliario parecía idéntico al que había visto al registrarse, pero algo no encajaba del todo. Era como si la habitación hubiese sido reconstruida siguiendo una fotografía imprecisa. Correcta, en apariencia, pero extrañamente ajena. Al bajar al lobby, el recepcionista lo observó con una mezcla de cautela y incomodidad. Revisó su pasaporte durante más tiempo del necesario y murmuró, casi en un susurro: los extranjeros no deberían hospedarse sin permiso del partido. Whitmore, desconcertado, intentó responder, pero fue interrumpido por una orden brusca de otro empleado que pasaba cerca. Manténgase identificado en todo momento. Las inspecciones pueden realizarse sin previo aviso. Afuera, la luz de la mañana le reveló la primera grieta en su comprensión. Allí donde debía estar la frontera entre sectores, no había nada. Ni muro, ni punto de control, ni presencia aliada. Solo avenidas amplias cubiertas por banderas rojas, negras y blancas ondeando al viento. Y todas llevaban el mismo emblema, el águila imperial sobre la esvástica. A medida que Jonathan avanzaba por la avenida Unter den Linden, su desconcierto inicial comenzó a transformarse en una sensación más profunda. Algo fundamental se había desplazado, no solo en el paisaje urbano, sino en la estructura misma de la historia que él conocía. Los tranvías circulaban con puntualidad impecable. Los edificios lucían recién restaurados y los peatones vestían un estilo uniforme, sobrio, casi coreografiado. Pero era la iconografía la que imponía un peso casi físico. Carteles propagandísticos, retratos oficiales y estandartes que proclamaban Sieg für das Reich, 1960. Se detuvo frente a un kiosco. El periódico principal, Deutsche Europäische Rundschau, exhibía un titular que lo obligó a leer 2 veces. 15 años de victoria. El Reich consolida la paz global. Debajo, una serie de artículos describía una cronología completamente distinta a la que él había estudiado. Según el diario, Alemania había ganado la Segunda Guerra Mundial en 1945, tras la capitulación simultánea de la URSS y el Reino Unido. Estados Unidos firmó su rendición en 1947, aceptando un tratado de supervisión económica y cultural. Europa entera funcionaba ahora como un territorio unificado, administrado por el llamado Nuevo Orden Germánico. Adolf Hitler, según la nota editorial, había fallecido en 1956, venerado como líder supremo del mundo germano. El jefe de Estado actual era Heinrich Köhler, presidente de la Europa unificada. Whitmore sintió una punzada en el pecho. Miró a su alrededor, esperando ver cámaras, soldados aliados, cualquier indicio del mundo occidental que él conocía. No encontró ninguno. Berlín ya no estaba dividida. Era una capital monumental, expansiva, diseñada para la estética triunfal del régimen. Intentó racionalizar lo que veía. ¿Propaganda? ¿Un evento recreativo? ¿Un sector turístico temático? Pero los transeúntes lo observaban con la silenciosa cortesía de quienes participan en un sistema rígidamente controlado. En su bolsillo, el pasaporte estadounidense parecía de pronto un objeto comprometedor, casi anacrónico. Y mientras la ciudad continuaba su vida con impecable normalidad, Jonathan comprendió que lo que tenía ante sus ojos no era una escenografía. Era una realidad completa, coherente y absolutamente incompatible con la suya. Intentando recuperar algo de control,
Jonathan ingresó al edificio de registros civiles ubicado a pocos metros de la Plaza Schinkel. Su intención era simple: verificar su documentación, confirmar su identidad y encontrar cualquier rastro de su esposa o de su hijo. El interior del edificio, impecablemente ordenado, estaba atendido por funcionarios vestidos con uniformes grises, cada uno con brazaletes que indicaban su rango administrativo dentro del Reich. Presentó su pasaporte estadounidense ante la empleada del mostrador. Ella lo observó con una expresión que mezclaba suspicacia y una especie de cortesía mecánica. Tras ingresar sus datos en una máquina perforadora, revisó una serie de fichas y finalmente dijo, con tono neutro: no existe ningún registro de un ciudadano llamado Jonathan Whitmore residiendo o ingresando legalmente a territorio europeo. Jonathan insistió. Mostró fotografías familiares, documentos laborales, cartas de su editor. La empleada repitió el procedimiento, esta vez con evidente incomodidad. Luego, tras una pausa breve, añadió: tampoco existen registros de una mujer llamada Margaret Klein, ni de un niño nacido en 1955 bajo el apellido Whitmore. Acto seguido, extrajo otra ficha. Sin embargo, sí existe un archivo relacionado con ese apellido. Jonathan sintió un escalofrío mientras la empleada colocaba la tarjeta perforada sobre el mostrador. En ella figuraba un nombre que lo dejó sin aliento: Thomas Whitmore Geboren, 1935, Obersturmbannführer, Sicherheitsamt des Reiches, comandante superior, Oficina de Seguridad del Reich. Junto a la inscripción, una fotografía oficial, un rostro adulto, serio, impecablemente uniformado. El mismo rostro de su hijo, pero 20 años mayor que la edad que debía tener. El descubrimiento de aquel archivo no solo desconcertó a Jonathan, lo dejó inmóvil, como si la realidad misma hubiese dado un giro que su mente no podía asimilar. La empleada, visiblemente tensa, señaló una anotación al pie de la ficha: restringido. Acceso únicamente con autorización del Departamento de Seguridad Juvenil del Reich. Luego añadió, casi en un murmullo: su hijo, si es que realmente lo es, trabaja allí. Jonathan guardó la tarjeta con manos temblorosas y salió del edificio. Caminó sin rumbo durante varios minutos, incapaz de apartar la vista de la fotografía. Era Thomas. La misma línea de la mandíbula, los mismos ojos ligeramente inclinados, el mismo gesto concentrado que había mostrado tantas veces cuando dibujaba en el comedor de su casa. Pero ahora, aquel niño se había convertido en un hombre de 25 años, vestido con el uniforme negro y plateado de la élite del Reich. Finalmente, decidió dirigirse al antiguo Ministerio del Interior, ahora sede del Departamento de Seguridad Juvenil. Al llegar, 2 guardias uniformados lo detuvieron, pero apenas mencionó el nombre Whitmore. Uno de ellos revisó una lista y dijo: se esperaba su presencia. Fue escoltado por un corredor estrecho, iluminado con lámparas que emitían un zumbido constante, hasta una oficina amplia con ventanales opacos. Allí, de pie junto a un escritorio metálico, lo esperaba la figura que nunca creyó ver así: Thomas, un hombre formado, rígido, impecable. Lo miró apenas unos segundos antes de pronunciar, con calma inquietante: sabía que volverías desde el mundo incorrecto, padre. La oficina donde Thomas lo recibió tenía un orden casi quirúrgico. No había fotografías personales, ni libros, ni objetos que sugirieran algún interés más allá del trabajo. Solo archivadores metálicos y un mapa enorme de Europa,
dividido en distritos bajo un mismo color: el gris uniforme del nuevo orden germánico. Thomas no se acercó para abrazarlo ni manifestó sorpresa. Su actitud era la de un funcionario que cumple una tarea prevista. Señaló una silla con un gesto breve y Jonathan se sentó sin decir palabra. La tensión era casi física, como si ambos estuvieran separados por más que una simple mesa. «Usted no pertenece a este continuo», dijo Thomas sin titubeos. «Lo detectamos ayer». Jonathan intentó responder, pero su hijo abrió un cajón y depositó sobre el escritorio una carpeta con el sello Geheime Reichssache, Asunto Secreto del Reich. La carpeta llevaba un título mecanografiado en cartón rígido: Project Spiegelwelt, Proyecto Mundo Espejo. Thomas abrió el expediente. Entre las páginas amarillentas había diagramas, informes científicos, esquemas de energía y notas que databan de 1943. Según el prefacio, el objetivo del proyecto era explorar, medir y eventualmente atravesar fracturas entre realidades paralelas derivadas de desviaciones cuánticas del curso histórico. Jonathan leyó una nota firmada por el físico alemán Dr. Ernst Falkenberg, que afirmaba: «Se ha observado que determinados sujetos, bajo condiciones extremas de estrés, pueden cruzar espontáneamente desde una línea temporal de origen hacia otra no colapsada. Se desconoce el mecanismo exacto, pero se sospecha que la conciencia actúa como vector». Thomas pasó las páginas hasta llegar a un documento más reciente. En la parte superior, resaltado en tinta roja, se leía: Sujeto, Jo Whitmore, anomalía detectada. Debajo, una descripción precisa de Jonathan: edad, ocupación, ciudad de origen, incluso la frase anotada en su libreta la noche anterior: el muro no es de piedra, es de ideas. Jonathan sintió un vértigo profundo. Aquella frase solo la había escrito en su habitación, sin testigos. No existía forma alguna en que este mundo pudiera conocerla. Thomas continuó: el cruce se registró a las 02:14 de la madrugada, cuando usted perdió la continuidad con su mundo. No fue un accidente. Nuestra división ha estado observando fracturas similares. El joven cerró la carpeta y añadió, con una frialdad que le heló la sangre: el proyecto Spiegelwelt establece 2 protocolos posibles para sujetos como usted: eliminación o adaptación. Jonathan permaneció inmóvil, intentando comprender la magnitud de lo que estaba leyendo. Thomas, sin mostrar emoción alguna, colocó sobre la mesa una segunda carpeta, aún más desgastada, marcada con un sello triangular que decía Hipótesen, evaluación de fenómenos divergentes. Existen varios informes, explicó, ninguno concluyente. El primer documento detallaba la versión oficial adoptada por el Reich desde 1952. La existencia de microfracturas temporales, eventos en los que determinados individuos perdían su anclaje en su propio eje histórico y aparecían en una realidad paralela suficientemente cercana para no desintegrarse. Según ese informe, los sujetos podían conservar memoria y personalidad, pero no necesariamente su correspondencia biográfica con el entorno al que llegaban. Jonathan pasó a la página siguiente. Esta teoría estaba acompañada por testimonios breves de otros individuos que, según el expediente, habían surgido en el Reich sin antecedentes previos. Ninguno sobrevivió más de 48 horas. El segundo documento planteaba una interpretación distinta, formulada por psiquiatras militares. Los casos,
como el de Jonathan, debían clasificarse como síndrome de identidad transferida, una forma extrema de psicosis desencadenada por propaganda enemiga o por estrés intenso. Según esa explicación, el sujeto fabricaba una biografía paralela y creía provenir de un mundo diferente como mecanismo de defensa. Jonathan cerró el archivo con fuerza. «Esto es absurdo», murmuró. «Yo sé quién soy». Thomas, impasible, presentó un tercer informe, mucho más escueto. Este provenía del Departamento Científico del Reich y hablaba de interferencia cuántica entre líneas no colapsadas. Una hipótesis que sugería que ciertos eventos históricos podían coexistir en múltiples configuraciones simultáneas. Bajo condiciones extraordinarias, un individuo podía deslizarse de una configuración a otra, del mismo modo en que una partícula cambia de estado en un experimento de doble rendija. «No es necesario que lo crea», dijo Thomas. «Solo necesita saber que su presencia aquí no es compatible con la estabilidad de nuestro continuo». Finalmente, sacó una hoja suelta, reciente, fechada el mismo día. Era un memo interno. El sujeto JW presenta riesgo de disonancia histórica. Su permanencia podría generar anomalías adicionales. Proceder según protocolo. Jonathan sintió que el aire se volvía pesado. 3 explicaciones diferentes. Una científica, una psiquiátrica y una ideológica. Ninguna ofrecía consuelo. Todas coincidían en algo. Él no debía existir allí. Thomas lo observó como quien analiza un fenómeno más que a un padre. «Lo que usted llama memoria», concluyó. «Tal vez solo sea la versión de un mundo que perdió la partida». La habitación pareció encogerse alrededor de Jonathan tras escuchar la advertencia final en boca de su propio hijo. No esperó más explicaciones. Se puso de pie con brusquedad, empujó la silla hacia atrás y se dirigió a la puerta sin pedir autorización. El movimiento tomó por sorpresa a los guardias que custodiaban la oficina, dándole el único margen que necesitaba para iniciar una huida desesperada a través del corredor principal del edificio. Las paredes, cubiertas con retratos oficiales y mapas del nuevo orden germánico, se sucedían a ambos lados como un laberinto de autoridad inquebrantable. Cada puerta que pasaba llevaba un número, una sigla o un símbolo distinto, pero ninguna ofrecía una salida clara. Sin embargo, Jonathan siguió corriendo. No obedecía a un plan, sino a una intuición urgente: salir de allí antes de que el protocolo mencionado por Thomas se ejecutara. Al llegar a la planta baja, empujó la puerta principal y sintió el golpe del aire frío contra el rostro. Berlín se extendió ante él, monumental, silenciosa, estrictamente ordenada. Vehículos oficiales recorrían la avenida con puntualidad mecánica, mientras columnas de jóvenes uniformados marchaban siguiendo patrones impecables. A pesar de la actividad, todo parecía distante, como si la ciudad funcionara en un compás al que él ya no pertenecía. Jonathan avanzó entre los transeúntes, apartándolos sin miramientos. Algunos lo observaban con desconcierto, otros con sospecha. Cada mirada parecía advertirle que su presencia era una interferencia en un mundo que no lo había visto nacer. Fue entonces cuando divisó, entre los edificios, la silueta inconfundible de la Puerta de Brandeburgo. Aquel monumento era lo único que coincidía con sus recuerdos, lo único que podría servirle como punto de orientación en una realidad que se deslizaba bajo sus pies. Corrió hacia ella con todas sus fuerzas. Detrás de él resonaron voces,
pasos, órdenes. No necesitó mirar para saber que los guardias lo seguían. A medida que se acercaba al arco central, la plaza parecía ensancharse, como si el espacio mismo se abriera para recibirlo. Las banderas del Reich ondeaban sobre él, vibrando con un sonido que no era del todo natural. Al llegar al centro de la estructura, algo cambió. El aire se volvió más denso y una vibración sutil recorrió el suelo. Entonces apareció una luz, no un destello, sino una expansión blanca que surgía desde todas partes y desde ninguna. No iluminaba, devoraba. Los bordes de los edificios comenzaron a difuminarse. Las figuras humanas perdieron contorno y el sonido se redujo a un silencio absoluto. Antes de que la luz lo consumiera por completo, Jonathan escuchó una voz detrás de él. Era firme, respirada, casi inevitable. No despiertes donde no te corresponde. No existe un cierre definitivo para lo ocurrido con Jonathan Whitmore. Todo quedó reducido a una imagen que aún inquieta a quienes revisaron el expediente. Una fotografía de un niño con uniforme del Reich que jamás debió existir en nuestra historia. No importaron los análisis, las entrevistas ni los dictámenes clínicos. El fenómeno se desvaneció como apareció, sin aviso, sin explicación, sin repetición. Pero el vacío que dejó fue más perturbador que el caso mismo. Algunos aseguraron sentir, al mirarlo, una leve dislocación, como si un fragmento de realidad hubiese quedado mal encajado. ¿Tú qué crees que vivió realmente Whitmore?